Esto es Gana tu Día, el podcast. El lugar correcto para adquirir tu dosis semanal de estrategia de formación de hábitos en las áreas más importantes de tu vida. Para que todas las noches, cuando llegues a tu cama, puedas decir: hoy yo gané mi día. Llegaste a Gana tu Día, el podcast. Soy Carlos Figueroa, fundador de Gana tu Día. Llevo años estudiando todo lo que tiene que ver con desarrollo de hábitos y metas personales. Y mi visión con este movimiento es que voy a impactar la vida de 100,000 personas, ayudándolas a entender que son esas cosas pequeñas que tú haces diariamente las que te convierten en la persona que tú quieres ser. Cada vez que tú vienes a Gana tu Día del podcast hay 3 cosas que vas a encontrar. Número 1, vas a saber un poco más de qué se trata este movimiento. Número 2, te vas a llevar estrategias que tú puedes implementar en tu vida para que tú también ganes tu día. Y número 3, única y exclusivamente yo entrevisto a personas que diariamente hacen algo que aman, que se divierten, que siguen su pasión. Sabes que estamos aquí en Huerta Life Studio. Si quieres estudiar una carrera que te ayude a cumplir tus metas, puedes estudiar en Huerta un bachillerato en administración de empresas en 3 años. Puedes escribir un email a admisiones@huertas.edu y ahí te van a dar toda la información. Madurar es ir definiendo quién tú eres, familiarizándote con tus debilidades mientras apuestas a tus poderes. Intercambiar la búsqueda constante de efímeros placeres por el compromiso consciente de tus deberes y rodearte de personas que te valoren por quien tú eres. Me encantó ese poema filosófico de mi invitado, así que se lo robé. Él es un pensador, un CPA, magna cum laude, by the way, un filósofo, un escritor, un poeta, un podcaster, un padre. Fue el presidente más joven de la Asociación de Profesionales Latinos de América. Tiene más de 10 años de experiencia como CPA desde el 2016. Contribuye al periódico El Nuevo Día con su columna Más allá del diploma. Y es el anfitrión de un excelente podcast llamado La Maestría. Bienvenido a Gana tu Día, el podcast, al polifacético Raúl Palacio. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Gracias, Carlos. Gracias por tenerme en tu espacio. Y después de que recitara ese poema, ahora me siento más emocionado de lo que me imaginé para arrancar este episodio como Dios manda. Mira, de verdad que me encantó, me súper encantó ese poema corto. Yo creo que define la madurez, define muchas cosas. A veces pensamos que la madurez es un poco más biológica, pero envuelve un montón de comportamientos. Y me encanta hablar de en quién nos queremos convertir. Estábamos hablando antes de grabar de Benjamin Hardy. Uno de las cosas que me ha enseñado Benjamin Hardy a mí es que nuestro futuro yo es más importante que nuestro presente, ¿verdad? Porque nuestro futuro yo es el que determina lo que vamos a hacer hoy. Por eso tú y yo estamos aquí hoy. Tú eres un pensador y yo creo que, voy a decir algo loco, yo creo que a lo mejor en algún punto de este podcast nosotros vamos a diferir y contigo es una persona con quien yo me siento cómodo de que no se va a herir, no se le va a herir el ego si yo digo algo que estamos en desacuerdo, así que sí, para nada. I'm gonna make that disclaimer. Tú tuviste un episodio en tu trabajo que te llevó al hospital por varios días y que básicamente transformó tu vida, transformó tu mindset. Yo quiero que tú cuentes un poco qué fue lo que pasó. ¿Cómo fue que un día tú pensabas que estabas bien y de momento estabas jodido? Jodido un understatement, ¿verdad? De verdad. Yo te diría que si me transporto un poco a lo que estaba haciendo, yo comencé mi carrera profesional como CPA. Yo estuve 5 años en una de las compañías, ¿verdad?, que son famosas por explotar a los empleados y por, o sea, mencionado nombre. Vamos a decir que una de las Big Four de contabilidad. Que, by the way, yo todavía recomiendo que si tú eres un profesional en esa industria, si tienes la oportunidad de comenzar una de esos patronos, sí es buena experiencia porque te pule a nivel profesional y desarrollas unas destrezas a temprana edad que casi nadie logra desarrollar en otros trabajos. Aparte que tu base salarial comienza alta y es algo que en Puerto Rico particularmente es difícil de conseguir porque no hay muchos patronos que pagan lo que pagan estas compañías. Dicho eso, comencé mi carrera allí.
Después cambié para la empresa privada, estuve allí 4 años también laborando en un fondo de inversiones. Esa oportunidad, después de 4 años, estuve un poco estático, salgo de allí y regreso a lo que era el ambiente de Big Four, inicialmente con el raciocinio de que era una plaza que en aquel momento era remota, 100%, y esto fue antes de la pandemia. Así que para mí, pues quizás yo estaba ¿verdad? Con la mentalidad positiva de que quizás al estar remoto iba a poder tener más tiempo para mis proyectos y que iba a poder trabajar ¿verdad? En esta compañía que te da cierto prestigio, te da cierta, ¿verdad? Caché con las personas y cierta seguridad financiera. Como suele pasar en estas compañías, era un departamento nuevo. El primer año le fue súper bien en términos de que sí se trabajó, pero no se trabajó una hora tan absurda. Duplicaron el trabajo de un año a otro, básicamente. Y yo estuve, te diría, desde como agosto hasta como febrero, trabajando 12, 13, 15, 16 horas al día. Normal. Y entonces como es remoto, es mucha reunión, ¿verdad? De estar por Teams y eso, pero también había que sacar trabajo. Y como yo tenía dentro de mi equipo, había personas que laboraban en India. Yo tenía la habilidad de estar todo el día trabajando con gente en Estados Unidos, pero tú sabes, desde las 3 de la mañana estoy recibiendo emails de este otro equipo que trabaja en las otras horas del día, quien yo supervisaba, o sea que yo era responsable también. Y en ese tiempo no estaba durmiendo mucho. O sea, yo dejé de hacer ejercicio, yo no estaba durmiendo ni 8 horas, estaba durmiendo 3, 4 horas te diría como 2 o 3 meses corridos. Wow. Y un día, yo siento que explotó. O sea, yo recuerdo que me levanté y no recordaba nada, pero me dolía la cabeza. Y en ese momento, mi esposa, quien ahora mi esposa, me mira y me dice, como que la veo con la cara como media pálida, como asustada. Y yo, como que, ¿qué te pasa? Y ella me dice, Raúl, tenemos que irnos al hospital porque tú acabas de tener una convulsión. Enda pa'l carajo. Entonces, yo, o sea, antes de este episodio, yo siempre, o sea, sí tenía un hábito de hacer ejercicio, sí me considero una persona bastante saludable. Nunca había tenido ningún indicio de ese tipo de salud, pero cuando eso pasa, pues obviamente te preocupa. Lo loco es que yo recuerdo levantarme, me dicen eso y como quiera yo estoy pensando que tengo que escribir este email y tengo que hacer esto. Carajo, como que así de... Esa es la cultura. Para que tú entiendas cómo la cultura, ¿verdad? Te programa para que uno no se ponga primero en ese tipo de circunstancias. Me voy al hospital, me hacen todos los estudios y recuerdo estar acostado en la máquina de MRI, porque la máquina de MRI es la que me va a decir si yo soy epiléptico o no. Ya. Y lo único que me dice el muchacho cuando voy a entrar es buena suerte. Y yo en mi mente digo como que diante. Lo único que me va a decir si tengo que cambiar mi vida por completo o no, básicamente es este estudio. Y ahora mismo no lo controlo yo. O sea, ahora mismo estoy a la merced de lo que pase. Y me sentí en ese momento como que, wow, ¿por qué yo estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy metiendo tantas horas? Esto tampoco es algo que cuando yo regresé, yo en mi mente me había dado como 2 años para hacerlo y ya estaba en ese segundo año. ¿Por qué estoy tratando de conseguir este otro puesto si ni siquiera quiero estar aquí 20 años, ¿entiendes? Y ahí, long story short, o sea, yo salgo de ahí, salí súper bien, gracias a Dios, no tuve ningún indicio de salud, simplemente me dijeron que fue una convulsión inducida por el estrés y por la falta de descanso. Yeah. Y nada, para cerrar el cuento, como al mes terminé de los trabajos que estaba y renuncié. Yo no soy CPA, pero soy ingeniero y tengo una historia similar hasta cierto punto, un poco más prolongada que la tuya. Y es que yo trabajaba en una compañía que, nuevamente, al igual que tú, le recomendaría a cualquier persona que empiece ahí, porque
no vas a conseguir nada más fuerte que eso. Y si yo siempre decía, si tú sobrevives esto, tú sobrevives donde tú quieras, donde sea. Que probablemente es el caso tuyo ahora. Ya you've been en el peor escenario posible. Ya tú puedes saber y saber hasta dónde llegar. A mí me pasó, yo tal vez tenía unos hábitos un poquito más feos, que yo fumaba, ¿verdad? Entonces no hacía ejercicio, pero definitivamente el estrés del trabajo. Tuve una época donde no tenía un equipo en India, pero tenía reuniones con gente de India, que entonces llegaba a mi casa a las 7, 8 de la noche para comerme algo y ir a la reunión a las 10 de la noche. Y en aquel momento yo recuerdo que para mí esto era como que ¡yeah! ¡Qué caballo soy! Tú sabes. Sí, hay un orgullo ahí. Hay un orgullo cabrón de que estoy metiéndole, voy para el próximo puesto. Y llegó un punto en mi vida, que lo he hablado antes, donde ya yo dije, espérate, esto no es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. No voy a seguir. Y dejé de buscar seguir creciendo. ¿Cuál es el punto donde uno se traza la línea entre no quitarte, ¿verdad? Y seguir por ir para abajo a decir no más? ¿Dónde tú crees cuáles son los elementos que uno debería tomar en consideración para hacer esa decisión? Porque otra cosa que yo me jacto. Yo antes me jactaba de no dormir, by the way, también. Yo decía, yo duermo 4 horas, estoy ready. Acabo de terminar un libro que se llama Sleep Smarter, que se lo recomiendo a todo el mundo. Lo he leído. Muy bueno. Ahora mi meta es dormir más. Pero yo también me jacto de que yo soy una persona bien gritty, de que, ¿verdad? Yo no me quito. Entonces, me encantaría saber cuál es tu opinión de dónde nosotros trazamos esa línea. ¿Me quito o no me quito? ¿Qué elementos uno debería considerar? Esa pregunta es ultra interesante porque la cultura popular y lo que la mayoría de la gente dice en las redes es que tú no te deberías de quitar nunca. Never quit, ¿verdad? Ese es el mensaje que genera más likes. Ese es el mensaje que la gente más reacciona positivamente porque tú no te quieres identificar como alguien que se quita. Y yo lo veo más como una media verdad, ¿no? Yo leí un libro que se llama The Dip, de Seth Godin, y él habla espectacularmente de este tema, que tú tienes que evaluar en los proyectos, en cualquier proyecto que tú estés, cuál es la viabilidad del proyecto y si tú puedes, dentro de lo que tú estás haciendo, convertirte en una persona que pudiese ser de los mejores en lo que está en esa industria en particular, porque si no eres de los mejores, no vas a llegar a ver, ¿verdad?, los frutos de ese esfuerzo, porque hay un montón de personas que trabajan horas y nunca generan la riqueza financiera que ellos quisieran, nunca generan el reconocimiento o la seguridad de sus patronos. Y te puedes encontrar en una carrera de 30 años que de un día para el otro te dice, mira, hasta aquí llegamos, bye, vete para tu casa. Y entonces todo ese esfuerzo se quedó en donde. Y es lo que, para contestar tu pregunta, es lo que dice es que tienes que tener, es importante creer en tu proyecto, pero tienes que tener personas que tú confíes alrededor tuyo, que tú valores esa opinión, para que tú también no seas biased, ¿verdad? Que es la palabra que se me ocurre, que tú no seas tan biased con tu proyecto, porque es difícil tú ser objetivo cuando es tu bebé, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte que, si yo le aconsejo a la gente, no es que te empieces a quitar cuando se pone difícil, no. Pero mira el ejemplo de las personas más exitosas ahora mismo en Estados Unidos, que se llama The Rock. Ajá. Ese hombre quería ser futbolista y lo cortaron o sea, ni siquiera para la Liga B, que era la de Canadá, era suficientemente bueno para estar en ese equipo. Pero ahora mismo él es dueño de una liga. El dueño de una liga y el entertainer número 1 en Estados Unidos. Y podemos decir que uno de los más grandes mundialmente, porque todo lo hace y hay que darle crédito. Hace muchas cosas que las hace bien, ¿verdad? Puede ser funny, puede ser drama, puede ser acción. Lo mejor que él tiene es la oratoria y la manera de él hablar y venderte cualquier mensaje como si fuese tu pana. Y ese
Y esa destreza él nunca la hubiese desarrollado en un campo de fútbol. Jamás y nunca. ¿Entiendes? So, el hecho de que él aceptó, mira, ese sueño no es, voy a tratar de hacer esta otra cosa, es una lección bien importante que tú debes de evaluar en cualquier cosa que tú hagas, es dentro de lo que estoy tratando de hacer y lograr y posicionar, si yo puedo realmente ser bueno en esto, o suficientemente bueno como para yo seguir en días difíciles con el proyecto. Eso es un punto de vista brutal. Y me pone a pensar, ¿verdad? Yo quiero ser de los mejores, si no el mejor, en todo lo que tenga que ver con desarrollo personal en Latinoamérica. Esa es mi meta, yo lo digo públicamente cada vez que empiezo mi podcast. Pero hay cosas que yo no estoy dispuesto a sacrificar. Y yo tengo cerca a mi esposa que me empuja y al mismo tiempo me calibra muchas veces, ¿verdad? A veces me ayuda a no ser tan duro conmigo mismo, decir, mira, coño, chico, pero si mira por dónde tú ibas el año pasado, mira dónde estás ahora. De acuerdo. Necesitamos esa perspectiva también, ¿verdad? Claro, de acuerdo. Y algo que he aprendido también reciente, no tan reciente, pero que constantemente lo estoy diciendo a todo el mundo y las personas que estén viendo esto deberían saberlo, es que tenemos que medir progreso, ¿verdad? A veces queremos medirnos contra el ideal y eso es imposible porque tú nunca vas a llegar a tu ideal, tú siempre vas a tener un ideal nuevo, vas a llegar, cuando llegas a este nivel, quiero ir al próximo, siempre vas a querer ir al próximo, pero si tú mides para atrás, cuando yo miro a Carlos Figueroa de hace 10 años atrás versus Carlos Figueroa de hoy, son dos personas que si se ven en la calle ni se saludan, ¿sabes? No se llevarían bien. Sí, entonces, yo creo que es importante ese elemento. Y hay un autor que se llama Morgan Housel, que él Psychology of Money. Que él habla de que es bien fácil cuando uno, por lo menos a nivel financiero, subes de escala, tú quieres ahora más cosas, ¿verdad? Entonces, de los retos, de lo que tú acabas de decir, de cómo tú mantienes el goalpost o la meta en el mismo sitio para ciertas cosas, no tiene que ser para todo. Obviamente es importante el progreso, pero tú tienes que también ser justo contigo mismo a la hora de juzgar ese progreso, ¿entiendes? Está bien loco que menciones esto, porque eso tiene un nombre, es el que nosotros querramos seguir, eso se llama adaptación hedónica, y es que cada vez que tú llegas a un punto, nosotros estamos diseñados para eso. Por eso es parte de la sobrevivencia de la especie, es que nosotros podamos adaptarnos. Tú siempre que llegues a un punto nuevo, por ejemplo, si tú hoy te llegas a un punto donde tu net worth es de 20 millones, ojalá que esté cerca, pero si tú llegas a ese net worth hoy, dentro de un par de meses, eso va a ser tu nuevo normal. Entonces, si tú, a tu punto, no pones el goalpost de decir, hey, estás aquí, ¿qué pasó? Enjoy. Sí, exacto. Pues vas a tener el próximo y... Eso causa infelicidad, Totalmente. Que ahí es que, o sea, el punto es, sí, si no es por la mentalidad de no estar satisfecho, el ser humano no se convierte en la especie más dominante en el planeta. Sí, gracias a eso, los avances científicos, gracias a eso, el avance de la sociedad. Pero sin nosotros estar pendientes a cuando eso se está causando relaciones tóxicas con uno mismo o inestabilidad con la felicidad, ahí es que tú tienes que ser mucho más justo con cómo tú te hablas, cómo tú te juzgas a la hora de tú hacer cualquier cosa. Totalmente. Tú llevas mucho tiempo como columnista. Yo admiro mucho eso. Es una de las metas que tengo por ahí en remojo. Yo creo que en esa carrera, ¿verdad? De plasmar tu opinión, influenciar a otros, a veces es difícil mantenerse objetivo, ¿verdad? Claro, claro. 100%. Porque uno quiere decir, aunque no te guste, lo que uno quiere decir. Que una de las preguntas que te tenía es, no sé si en realidad uno debe o no mantenerse objetivo o si debe ser más subjetivo cuando estás plasmando este tipo de opinión, pero ¿qué tú haces para tratar de ser lo más justo posible, digamos, con lo que tú estás poniendo ahí? Mira, esa es tremenda pregunta y te felicito porque la realidad es que nunca me la habían hecho. Yo
yo como columnista y como alguien que le gusta estudiar el arte, ¿verdad? De escribir y especialmente cuando tú haces una columna, es una opinión al final del día. O sea, no es lo mismo tú escribir una noticia o tener la responsabilidad de un periodista. Correcto. Que tú ser una persona creativa que está escribiendo su opinión en un ensayo. Yo creo que cuando tú estás en ese medio y vas desde tu perspectiva, tú tienes libre albedrío para no ser objetivo y tú dar esa opinión tuya, porque para mí parte de lo que hace un escrito interesante es un punto de vista que probablemente no es el más obvio o no es el que todo el mundo va a decir estoy de acuerdo. Para contestarte la pregunta, yo creo que si tú le pierdes el miedo a cuando publiques que no estén de acuerdo contigo, eso solamente ayuda al escrito y eso ayuda al alcance y eso ayuda a resonar con la gente que quiera aceptar el mensaje, porque al final del día, cuando tú haces contenido creativo, sea podcast, sea escrito, no es para todo el mundo, el producto no es para todo el mundo, y lo que tú estás buscando es establecer tu perspectiva y conectar con el que sí piensa igual que tú. Y yo creo que dijiste algo que me parece que no solamente para escribir ayuda, sino en la vida, ¿verdad? Debemos perderle el miedo a que la gente esté en desacuerdo con nosotros. Yo hice el disclaimer al principio de empezar el episodio sin saber cuál iba a ser la respuesta tuya, pero eso nos ayuda en la vida a progresar, a amarnos más, a estar tranquilos con nuestras acciones, a decir, mira, no me importa realmente, no te quiero minimizar, pero con respecto a mis acciones no necesariamente me va a importar tu opinión porque quiero seguir haciendo, con excepción y haciendo el match aquí de lo que dijiste, que me parece un punto bien importante, con excepción de personas que tú quieres que te den esa opinión. Claro, porque ¿verdad? Para que te calibren, como hablamos, ¿verdad? Para que no te quemen las pestañas o no te jodas y tengas que estar haciéndote maray cada 2 meses. No solo eso, que el que te escribe un comentario negativo en tu página a las 3 de la mañana con una foto que no es quién es, con una foto de un perro y tiene 2 posts en la página, pues evidentemente esa opinión no te debería de afectar a ti porque no es una persona que amerita tu atención, lo que quiero decir. Sí tienes que valorar el feedback de la gente que, como tú dices, que tú respetas, que tú admiras y público o audiencia que tú sí piensas que tu contenido sí es para ellos. Bello. ¿De dónde sale tu pasión por escribir, brother? Esa pregunta sí es la que más la gente yo creo que le confunde. Yo siento que siempre fui escritor primero y yo estudié finanzas y contabilidad porque obviamente mis 2 padres eran dueños de negocio. Okay. Y las 2 debilidades de ambos, de toda la vida, era la contabilidad. Wow. Así que para mí, cuando yo estaba en esa etapa de decidir que iba a estudiar, sabía que iba a hacer administración de empresas porque era lo más natural por lo que eran mis papás. Pero mi mamá fue la que me había recomendado, mira, estudia contabilidad porque nadie te va a meter las cabras, fue lo que me decía. Y yo en mi mente, como medio, ¿verdad? Positivo, decía, pues quizás yo puedo ayudar a mis viejos eventualmente en sus negocios también. El missing puzzle de romper cabeza. Para que eso se diera. Y en la marcha, mano, en la UPI específicamente, la contabilidad era una concentración bien competitiva. Era de gente brillante. Por lo menos todo el mundo que estudió conmigo, yo tengo muchas amistades que yo respeto muchísimo, que les ha ido súper bien en lo que están haciendo, que trabajan en Nueva York, que trabajan en PR. Y ese ambiente o estar expuesto a ese tipo de personas, a mí me atrajo a la profesión. Así que yo empecé así por eso. Pero en términos de escribir, de chamaquito, hay fotos de yo, como que yo creo que tú lo habías mencionado en otros podcasts tuyos también, que igual, de libritos pequeños que yo hacía, como short stories. Yo tengo poemas que yo he escrito también desde que estaba en la high.
Yo tuve un mal de amores en la universidad que recuerdo que escribí como 40 poemas de esa situación como si yo fuese, ¿verdad? Como si yo fuese como si yo era la única persona que le pasara eso, ¿verdad? Así que la pasión por la escritura yo creo que siempre ha estado lo que yo creo que nunca vi o nunca visualizaba porque no tenía un modelo. Era cómo convertir eso en una carrera o cómo monetizar eso. Bello. Y no es hasta que yo empecé a perseguir esa curiosidad. Step one, mano. Vamos a lanzar un blog. Vamos a averiguar cómo se hace eso. Vamos a escribir aquí, vamos a escribir acá. Y empiezas a leer más por lo menos del género de no ficción. Claro. Que conoces que esta gente sí está viviendo de eso. Y esos son como quien dice, como unos mentores a distancia. Totalmente. Que te das cuenta, oye, quizá en algún momento se puede escribir un libro y tú puedes, o sea, te puede ir bien, no es algo de que, esto es un sueño, ¿verdad? Sueño loco. O sea, si hay gente que lo ha hecho, ¿por qué no puedes ser tú? O sea, hay un poco también de esa perspectiva. Esa es la próxima pregunta obligada. ¿Veremos algún día el libro de Raúl Palacio? 100%. O sea, de eso no tengo duda. Yo tengo amistades que van a escuchar lo que voy a decir porque me llevan molestando que no lo he sacado todavía. Sorry Paul González, ¿verdad? Que después te lo conecto, que es tremendo tipo para entrevistar también. Pero en ese proceso, es como todo, como estamos hablando ahorita, mi prioridad ahora mismo, porque le estoy viendo como más posibilidad de monetizar más rápido quizás, es el podcast porque está cogiendo más tracción. Lo otro que quiero empezar a hacer es empezar a hacer eventos. Bello. Que es lo que quiero hacer como a corto plazo. Pero en términos del libro, ya tengo la idea, ya tengo el concepto, ya sé lo que es. Lo que tengo que es... Hay que sentarme a sacarlo. Porque hay gente que me ha dicho, mira, con lo que ya tú escribiste, como que compagínalo y véndelo. Y no es lo que quiero hacer. Quiero hacer otra cosa. Eso a veces nos detiene un poquito el quererlo hacer al nivel. Queremos sacar el bestseller del primero. Eso es esa es la crítica que me han dado y la acepto, pero lo que pienso es que es como tu primer libro. Yo no sé, es como una carta de presentación también. O sea, tú tienes que ganar cierto tipo de confianza con la gente. Contigo también. Y contigo, exacto. ¿Verdad? Yo creo que yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay un happy medium ahí en algún lado escondido en el punto de tirarte. Y te voy a decir la mía. Yo estoy escribiendo mi primer libro. Y yo no creo bajo ninguna... comparen a Raúl Palacio con Carlos Figueroa y yo te garantizo que tú eres mucho mejor escritor que yo. Ay, Carlos, gracias por pero o sea, no creo que sea la gran diferencia, pero no, y yo te garantizo que sí, pero el punto es que you gotta do it. Sí. O sea, estoy de acuerdo contigo y también en desacuerdo en que no debes esperar demasiado. Esperemos que eso salga más pronto. Vamos, Paul, llama el teléfono de Paul, sí, vamos a empezar a hablar con Raúl. Te voy a decir que yo tuve la oportunidad de entrevistar a PJ Sinzuela. Okay. PJ Sinzuela, cuando yo lo entrevisté, fue en el 18. Y él ya tenía, como quien dice, canciones hechas para su primer disco. Él lanza el disco, él lo lanzó este año, ajá, en el 2022. Wow. O sea que me imagino, ¿verdad? Uh-huh. Que a medida que seguía sacando y grabando música, se puso más exigente en el proceso. Y yo creo que yo no me quiero comparar con un PJ Sinzuela, pero yo estoy pecando de eso ahora mismo. Yo también. Como que de que tú dices, espérate, yo puedo hacer esto hasta más, como que más mejor, ¿entiendes? Como que, hay una cita que utiliza Benjamin Hardy en su libro, y es que, y no es de él, no recuerdo quién es el productor de esta cita, maybe tú sabes quién es, que una obra de arte nunca está terminada, sino se detiene en puntos interesantes. A mí me pasa, no me quiero comparar con PJ Sinzuela ni con nadie, pero cada vez que tú vas y terminas un capítulo y miras para atrás, qué chévere, aquí está. Primera vez que nos pasa, probablemente no va a ser la última. Mi gente, estamos aquí grabando el podcast y
Se fue la luz. Y aquí tenemos a Raúl Palacio. Contigo, Luma, ¿qué está pasando? Luma nuevamente contraataca. Estamos aquí con el caballete Oni Omar Pagán, la bestia. Esto es parte del puertorriqueño aparentemente. Ahora mismo. Que tú estés haciendo algo y se te vaya la luz. Así que, nada, lo dejamos por ahí. Un poquito de... No voy a decir que un poquito de odio, pero un poquito de malestar. Malestar emocional, ¿está bien? Quiero decir frente a la cámara que gracias a Luma por que fue la primera vez que estoy grabando aquí en Huertas y se nos fue la luz. Gracias, pero no gracias. Gracias, pero pues gracias por la experiencia, vamos. No necesitas volverlo a hacer, Luma. Tengo un tipazo aquí que está conmigo y tuvo la decencia de quedarse sin ningún tipo de desespero. Estábamos hablando cuando se fue la luz de que yo estaba dando el ejemplo que cuando estás escribiendo el libro que no se olviden que Paul, vamos a poner a que este tipo publique pronto, pero yo escribiendo mi libro termino un capítulo y siento que hice el capítulo más cabrón y como quiera vienes para atrás, lo revisas y siempre vas a sacar algo nuevo y siempre, ¿verdad? Y esa es una de las primeras cosas que me dijo mi equipo de edición. Siempre vas a encontrar algo que le vas a querer añadir. Así que en algún momento volviendo al goalpost, tienes que decir hasta aquí llegué. Es cierto. Okay. Quiero hablar de algo que, ¿verdad? Tú tienes un artículo que me enviaste que pienso que está brutal. Gente, vayan y lean raulpalacios.com. Tiene un montón de artículos espectaculares. Obviamente estamos hablando con alguien que le apasiona poner ese punto de vista. Tienes el artículo que se llama El verdadero camino del héroe. Y me parece que diste en el clavo, ¿verdad? Enviándolo. Y creo que uno de los puntos que tú traes ahí es que tú crees que la gente le tiene más miedo a la pandemia, al fracaso que a la pandemia. Eso es lo que tú crees. Sí, o sea, yo creo que todo el mundo, pues, invariablemente eso te causa más ansiedad que la pandemia, porque la pandemia es algo que pasó y lo vivimos y no fue algo que nos provocó, o sea, fue un malestar, pero ya toda nuestra rutina regresó, como quien dice, o sea, que nosotros podemos superar una pandemia, pero nunca vamos a superar el miedo de fracasar, así que yo creo que de ahí eso es algo que desde miles de años, yo creo que desde lo que los filósofos griegos lo hablaban, eso ha sido un punto de debilidad del ser humano. Desde tu punto de vista es más... ¿Qué es peor? ¿No lograrlo o no intentarlo? Definitivamente no intentarlo. Yo creo que si algo me motiva de lo que yo hago ahora mismo, especialmente en el campo que yo estoy, porque en las profesiones que nosotros compartimos, que son profesiones bastante de mucho prestigio, de donde tú puedes hacer una buena vida económica, ¿verdad? Tú puedes vivir bien con los estudios que hicimos. Con todo y eso, hay algo bonito de que la gente te reconozca o te diga así por el lado, me encanta lo que estás haciendo, o me encantó el artículo que escribiste aquí, o me ayudaste a pensar en algo que quizás no lo había visualizado. Y yo creo que el tú dar el ejemplo, el tú a través de tu arte, a través de tus acciones y tus proyectos, tú poder dar un poco de ti en beneficio a otra persona que quizás nunca conozca, pero sí se aprovechó de lo que tú estás haciendo, para mí eso es magnífico. Eso es un retorno no financiero que no tiene valor, ¿entiendes? Y el no intentarlo, te estás eximiendo, te estás cohibiendo de vivir esa experiencia. Me encanta cómo lo pones. Eso no le puedes poner valor, porque no vas a saber. ¿Por qué tú crees que hay tantas personas que no lo intentan? Yo creo que porque las probabilidades de tú lograr tu visión no se hacen de la noche a la mañana. Entonces ya es un tema de paciencia y de cuántas horas realmente le quiero meter. Yo conozco muchos mejores escritores que yo, que no escriben columnas. Yo conozco gente que son mejores oradores que yo, que no
tienen un proyecto comunicativo como un podcast o eso, o les interesaría salir en televisión o lo que sea. Hay personas que tienen todo el talento del mundo, pero que quizás no lo visualizan o no se ven como una persona digna de esa experiencia o no piensan que vale la pena ellos explorar eso y entrar en esa situación incómoda, porque algo que tenemos que conversar porque es algo que tú y yo vivimos, es que si tú haces cualquier proyecto creativo, nadie te lo va a comprar de la primera. Y tus resultados, tus iniciales, nunca van a ser lo que tú quisieras que sean. Se tarda mucho más. Totalmente. Se tarda mucho más de lo que la gente espera o lo que la gente quisiera. Y a eso le tienes que añadir que va a haber mucha gente alrededor tuyo que aunque te quiere y te va a decir, como que keep it up, hazlo bien. Sí. No necesariamente creen que va a funcionar, ni creen que estás haciendo algo que va a resultar en algo at all. So, como que hay un periodo de incómodo cuando tú estás innovando o creando algo nuevo, donde la persona que te mira de afuera, aunque te conozca de tiempo, está tratando de reconciliar Carlos antes y Carlos después del proyecto y no lo reconcilia. Y se le hace difícil comprar ese producto. Entonces en esa etapa, ¿qué pasa? Tú pierdes gente. Tú pierdes gente que antes te miraba como pana y la verdad ya no están en tu vida. Pero se te suma gente que son los colaboradores que tienen unos sueños similares y que es la audiencia que quizás no conoce ese Carlos antes, pero ahora sí. Y el Carlos de ahora para adelante quieren caminar contigo para donde es que tú vas. Y eso para mí es, tú sabes, una experiencia que no tiene valor. Diste, ya tú sabes, en el clavo. Creo que cuando dices esto, y yo creo que las personas lo hacen con mucho amor, muchas de ellas, muchas personas que te apoyan, que no necesariamente creen que lo vas a lograr. Te apoyan porque les sale apoyarte. Dicen como que estoy ahí para ti, pero no lo creen. Y yo creo que la única persona que es importante que crea que lo vas a lograr eres tú. Y al mismo tiempo está la dicotomía de pensar que aunque no lo logres, aunque no llegues a ese lugar, en este proceso, el valor está en lo que vas a vivir, en esas experiencias, en las personas que se van a ir algunas también y van a venir otras, y esas otras a lo mejor van a tener muchas experiencias de mucho valor. Me encanta la perspectiva que tienes de esto. Que, by the way, te añado, ¿verdad? Porque cómo tú mides el éxito de tu proyecto es bien difícil, porque obviamente todo el mundo quisiera decir que voy a tener X miles de seguidores o voy a vivir de esto. Y eso no necesariamente le va a pasar a todo el mundo que quiera crear contenido, que quiera innovar en un espacio, una compañía o algo de formato creativo. Pero, por ejemplo, si tú grabas un podcast con tu abuelo, con tu tía, con tu primo, esa gente en 20 años, imagínate que no estén aquí. Y los hijos de ellos ahora tienen un valor digital, un momento en el tiempo, de la perspectiva de esta persona. Que ¿quién no mataría por saber que mi abuelo pensaba de negocios, que tuvo negocios toda la vida? No tengo ningún récord para yo saber eso. Pero agraciadamente por yo vivir en esta época de las redes sociales, que nosotros tenemos acceso a estas plataformas digitales, si te pasa algo a ti mañana, Carlos, tú tienes un legado digital. A ver, tú me estás tocando la fibra en unos niveles que tú no sabes y te voy a contar varias cosas. Número uno, pagaría lo que fuera por tener en esa silla a mi papá, que ya no está en este plano terrenal. Número dos, he tenido a las personas que más amo en mis podcasts. Mi esposa estuvo en mi podcast. Mi mamá estuvo en mi podcast. Conversaciones cabronas, by the way. Y esa perspectiva que todo el mundo que nos escuche o que nos esté viendo se la lleve, porque no necesitas tener un podcast
para dejar esos legados. Antes de yo tener el podcast, cuando empezó la pandemia que no podíamos tocarnos, yo me grabé con mi vieja en una conversación donde le quería decir todo lo que ¿verdad? Le hice un Zoom con mi mamá, no podía verla, no podía tocarla, pero dejé plasmado un pedazo de historia entre ella y yo ahí. Y yo creo que un ejercicio que yo hice con mi esposa, mi mamá y mi hija y mi hijo fue que un día dije, obviamente lo hice en un momento donde mis bebés todavía no pueden articular, pero la senté frente a la playa, saqué una tarde y le dije, ok, si a mí me quedara un día de vida, ¿qué tienen que decirme? Y ese ejercicio yo se lo recomiendo a cualquier persona. Y si puede, no necesitas tal vez grabarlo, pero hay momentos, hay conversaciones que tú puedes poner ahí, que tú puedes guardar esos pedazos de historia, que, hermano, revivirlas, van a hacerlas únicas. Así que totalmente de acuerdo con esa enciclopedia de vivencias. Y fíjate, yo no soy fan para nada de estar grabando todo, ni de tirar fotos a cuanta pendejada haya. Yo no creo en eso. Yo sí, pero eso podemos diferir así, yo quiero, hay momentos que yo quiero vivirlos que en está mi bien, mente. que lo entiendo, pero yo no lo que reto, porque no te quiero cambiar la opinión, pero, porque yo antes pensaba así, igual que tú, pero no hay nada que capture mejor la memoria que una grabación digital. Ni tu mejor memoria es mejor si tú tienes eso grabado. De acuerdo. Yo grabé el momento que yo me comprometí con mi esposa. Mi camarógrafo estrella era mi hijo, de casualidad. Qué brutal. Y ese macho se acaba de levantar de una siesta y le dije, mira, esto es lo que va a pasar ahora. Ahora es el momento, por la mañana ya le había dado el prep, pero necesito que ahora lo haga. Y ese momento está grabado y lo puse en las redes y todo eso. Y yo no te puedo decir cuántas veces yo he visto esto, como que ese playback. Y todavía, cuando lo veo, todavía se me paran los pelos y me trae como que de para atrás. So, como que lo que digo es, no es que quiero que todo el mundo esté grabando, porque o sea, esa cultura yo sé que también cansa, yo sé que no debería ser siempre de grabar todo, pero yo dejé la timidez de no querer sacar la cámara si sé que es algo que no voy a ver. No estamos en desacuerdo. Yo lo que me refiero es que no voy a grabar, no voy a estar todo el día con la cámara encima. Claro. A eso es lo que me refiero. Pero sí, yo también tengo, y nos va a traer brownie points a largo plazo a ti y a mí. Yo tengo grabado el compromiso con mi esposa, que fue en París, frente a la Torre Eiffel, y eso yo lo tengo ahí. Olvídate. Y créeme, lo veo y me emociona mucho verlo, al igual que tú, lo revivo, me eriza la piel. Definitivamente, lo que no creo es que voy a estar... No quiero ser una cámara ambulante porque pierdo la esencia de disfrutar el momento. Claro. Y a lo que quería traer era invitar a la audiencia a que no tienes que medir un proyecto digital si es exitoso o no por los resultados de la audiencia, sino que totalmente es tú nada más tener ese récord digital con gente que tú quieres. Yo creo que nada más eso valdría la pena. Bello. Exacto, de acuerdo. Hablemos de podcast. Tiene un podcast que me parece... ahorita estábamos hablando antes de grabar y quisiera convencerte públicamente de que además del libro, que le aumentes la frecuencia, porque personas con tu capacidad mental merecemos, el mundo merece que haya más contenido como el tuyo. Así que una invitación a que le meta un poquito más de pepa. Poli, tú sí me llevarías brutal con esto. Yo creo que necesitamos más cosas como esa. Cuéntame por qué la maestría, cómo sale esto y pues hablemos del podcast. Ahí te voy a hacer dos historias porque para mí el podcast es la evolución de la columna. O sea, la columna primero era, la visión del blog era... un espacio donde yo iba a compartir las lecciones de mis autores preferidos en el género de no ficción. Porque en Puerto Rico en aquel momento, si tú ibas al periódico, por ejemplo, lo que había mayormente es tendencia de política, ¿verdad? O entretenimiento. Pero no había como que este espacio como que lo tú has desarrollado de desarrollo personal y estos temas que son estelares y pilares del género no ficción. De acuerdo. Llega un punto como para el 2000, fue para María realmente.
todo el mundo tuvo tiempo de más de pensar y reflexionar y eso. Y en la conversación con mi esposa, yo le planteo que ya yo era un fanático del medio, ya yo consumía con podcast diariamente, en mi rutina desde el 16 o 15 para atrás. Y yo sentía que quizás con el podcast yo podía alcanzar una audiencia que no necesariamente lee. Y era como dar otro tipo de formato. Ella fue la que le doy el crédito de que desde el día 1 me dijo, si lo vas a hacer, hazlo con video, porque el video es lo que viene. Ella es publicista al fin. y vamos, y lo hacemos bien de una, o sea, como que... Y de ahí nace la maestría. La maestría es como yo trato de entrevistar a personas que yo considero maestros en su respectiva industria. Bello. Y para conocer tácticas, filosofías y mejores prácticas para que la gente pueda tomar mejores decisiones en la carrera y en su estilo de vida. Eso es lo que es. Y inicialmente yo no lo veía como un podcast porque lo veía más como una serie, lo veía inspirado un poco en el programa de David Letterman de Netflix, que es My Next Guest. Está súper chévere, sí. Inspirado también en Comedians in Cars Getting Coffee. Como que yo lo veía más como algo más serial. Como todo, el ecosistema empieza a coger forma del 18 para acá. Hay muchos más podcasts. Es mucho más fácil producir ahora de lo que era en el 18. Con las mismas apps, los mismos apps, los celulares mejoran, o sea, todo se ha hecho hasta más fácil. Entonces se convirtió en la pregunta de cuán lejos se pudiese o cuán exitoso pudiese lograr ser el podcast si empiezo a incrementar la cantidad del contenido. Y eso es lo que he logrado este año. Como que yo me siento que 2022 fue el año que I turned pro, como quien dice, borrowing la frase de Steven Pressfield, que también es el autor de War of Art, que fue el año que es lo más difícil que a mí se me hace, y lo admito, es cómo tú te mantienes consistente. Es cuesta arriba. Bueno, me acaba de pasar algo que cualquiera dice, yo no voy a estar pasando por esa mierda cada vez que se vaya la luz aquí. Hay muchos retos. Como que este fue el año que empecé a tratar de hacerlo por lo menos 1 o 2 veces al mes. Y este fue el año que cerré mi primer auspiciador. Que fue la primera vez que pude monetizar el proyecto. Y he podido lograr unas entrevistas que hace 3 años no creo que hubiese podido hacerlo. Se siente que, como todo, como que yo empecé en el 18, pero en el 22, como si yo lo comparo como un atleta. Si tú entras en la liga, tu año novato no vas a matar. No vas a matar. A menos que sea LeBron o Kobe Bryant, ¿verdad? Pero en el 3.º o 4.º año usualmente es que esa gente despunta y logran los promedios de estrella. Y yo creo que estamos entrando en esa etapa. ¿Cuál es la mayor entrevista que tú dices, diablo, mano, esta me la llevo, el que fue, tanto la persona, la conexión, alguien que admirabas mucho? Eso es como escoger entre tus nenes favoritos. Sí, es complicado. Es súper difícil. Yo siempre contesto porque they just jump out, ¿verdad? La de Antonio Martorell, porque fue en su estudio y fue en Ponce. Brutal. Alrededor ¿verdad? de sus obras de arte, porque un don de 85 años que todavía tiene un furor por trabajar y obviamente de las entrevistas más fáciles porque ese es un orador de 3 pares. Es un walking quote, es la manera que yo lo puedo describir. Me gusta eso. Yo diría que fue esa. La de Silverio fue bien impresionante porque obviamente Silverio, dentro de lo que tú y yo compartimos, pues es el único puertorriqueño que ha logrado tener una carrera en ese tipo de autogestión. El único. El único, así. Bueno, es el pilar. El pilar, exacto. Y te diría que la de PJ Sinzuela, porque PJ en aquel momento, yo no había publicado nada en aquel momento. Él obviamente no era PJ como es ahora, pero era un chamaco de mi misma edad, que era médico, que estaba eligiendo también ser artista.
Me encantaría sentarme de frente. Y era como que, mano, un tipo que realmente no tiene necesidad, porque si tú estás a punto de ser médico, es la de las carreras la más prestigiosa, la más estable financieramente. Y la que más tú puedes controlar tu tiempo si lo haces de la manera que tú lo quieres hacer. Y como quiera, explorando la vena creativa. Y se tiene que... sin contar con lo que toma llegar ahí. Que no fue que tú haces un bachillerato y eres médico. Tienes que joderte para llegar allá. Correcto. Entonces, para mí, tanto él como artista, como la música que él saca, yo me identifico demasiado. Total. Como que y siento que así, off the top of my head, las entrevistas que sobresalen. Brutal. Yo entrevisté a Silverio. Me encantaría sentarme con PJ. Creo que su historia, por lo mismo que tú acabas de decir, es fascinante. Entrevisté a Silverio también. Y para mí esa es una de las que yo tengo que decir. Porque cuando yo miro para atrás, el primer libro que yo soy un poquito más madurito que tú, pero más o menos estamos ahí. El primer libro que yo dije que me leí de rabo a cabo, que me tocó, que desde ahí yo digo, estas son mis raíces en el desarrollo personal, se llamaba Motivación. Y esto fue un libro que cuando yo me senté con él, ¿verdad? Este es un libro de 100,000 copias, 100 y pico mil copias, que eso en Puerto Rico en ese momento, esto era impensable. Eso fue una locura. Exacto. Entonces yo creo que eso es uno de los... Hay que ver, vayan a la audiencia, vamos a hacer un debate aquí, vayan y vean los 2 capítulos. Pero va a ser diferente porque... Son conversaciones distintas. Va a ser diferente porque yo llegué a Silverio más por la televisión y por las columnas. O sea, lo miraba como exacto. Primero por las ahí columnas, pues ya escribía. Y yo no vine a leer un libro de Silverio hasta que sacó el de la historia de arte de Puerto Rico. Que es más reciente. Que es más reciente. Totalmente. Y mi entrevista habla mucho de ese libro en particular. Pues ahí está. Vayan y vean las 2 y entonces instruyanse sobre este tipo que yo pienso que es un genio de nuestra cultura, entre otras cosas. Mencionaste a tu hijo, ¿verdad? Y siento que fuiste un papá joven. ¿Sientes? Yo te puedo validar 150. ¿A qué edad tú te convertiste en padre? Bueno, yo procreé, ¿verdad? A los 24, cuando el nene nace, ya había cumplido la peseta, 25 años. ¿Y quién es Raúl antes? ¿Cómo se llama tu hijo? Marcelo. ¿Quién es Raúl antes y después de Marcelo? Raúl antes de Marcelo era bastante morón. Raúl antes de Marcelo era alguien que le encantaba la calle, le encantaba, o sea, vivía en verdad para los fines de semana, vivía para estar en la fiesta, para estar con amistades en la bebelata y eso. Y no es que eso sea malo y todo el mundo tiene... Todo eso para mí son etapas, ¿verdad? Y todavía si tú me invitas y quieres... O sea, podemos hacerlo un día, pero claro. Raúl antes de Marcelo era alguien que estaba bien influenciado para eso. Como que yo quería hacer dinero en mi carrera de contabilidad para poder hacer eso y para viajar y para hacer eso, ¿entiendes? Y con mi hijo ahora... totalmente diferente y no siento que fue inmediato. Eso es un mito. Yo creo que ser papá, yo pienso que la mamá coge más seriedad antes porque está 9 meses con él en el cuerpo. Y cómo tú te encuentras como papá, quizás es más lento, es más foráneo. Pero Raúl con Marcelo es un ser humano mucho más decente, mucho más empático. Yo pienso que la paternidad, si algo te da, es una conexión con tu lado emocional mucho más fuerte. Tú sientes más, tú te sientes más responsable, te sientes que tienes que ser esa persona que defiende, que instruye, que enseña, que protege, que no quieres... Más que fracasar en cualquier cosa. Yo puedo fracasar como podcastero, escritor, CPA. Yo puedo ser el peor en lo que sea. Pero si yo puedo ser buen papá, yo gane. ¿Entiendes? Y ese rol de papá, yo me encariñaba a unos niveles que ahora de verdad es algo que le estoy dando mucho más cabeza. Porque yo no sé qué edad tienen los tuyos, pero el mío cumple 9 ahora en noviembre. Él acaba de empezar 3er grado.
Y yo siento que yo recuerdo cuando él tenía 3, 4 años, tengo los videos, y pensar que él está más cerca a ser un teenager Sí, que el bebé que tú que el cogiste. bebé que, ¿verdad? Me dio bien duro. Uy, Eso me es acaba algo de que dar a mí, los míos todavía yo los cojo al hombro. para mí, yo lo puedo coger todavía, pero no, pero Sí, ya pesa, caballo. sí. Y me está pasando que ahora me está entrando me despertó una prisa Ok. de yo necesito ser mucho más intencional con él y con mi tiempo con él, porque cuando él nació, mi prioridad era cómo yo me convertía en este profesional o esta figura paternal que él respeta como yo respeto a mi papá. Bello. Pero ahora no es ni eso, ahora es cómo él se siente que yo estuve ahí, porque ya mismo él no va a querer estar conmigo. Sí, va a ser más Ya difícil mismo él darle quiere estar besitos con y los abrazos. ya mismo va a querer estar con los panas, ya, o sea, y esa realización de que ese tiempo que uno a veces puede tomar por sentado porque sientes que te faltan 5 años, se va así. No, ¿Entiendes? totalmente. Y eso El tiempo, yo creo que esa es una de las enseñanzas grandes que a mí me ha dado también. es un medidor de tiempo. Te voy a decir algo que comenté con padres a quienes aprecio recientemente, una pequeña epifanía que tuve, y es que a veces pensamos que por estar pendiente del futuro no podemos virar el presente. Pero si hay algo, en estos días yo me tuve que quedar con los niños y sin planificar. Y entonces nosotros que somos agendados, eso nos da piquiña, como digo yo. Y la pregunta que me hice es, ¿qué haría Carlos 2042 en este momento? Carlos 2042, mis hijos tendrían 23, 22 años. Y yo daría lo que fuera por virar a estar tirado en el piso con ellos, dándole besitos, oliéndolos, sobándole esa piel suavecita. Ya no lo voy a poder volver a hacer. El momento en que me transporté al futuro fue cuando más presente pude estar. Y yo creo que todos los padres y madres que nos escuchan, si se transportas en el futuro, puedes estar más presente. A veces uno piensa que eso es exclusivo y no lo es. Es algo que te puede ayudar. Así que te las regalo y definitivamente me acabas de regalar porque yo voy a pestañear y voy a estar en high school también. Y es raro porque te lo dicen y tú no lo crees porque tú piensas que, bueno, de aquí a high school es 10 años, 12 años, pero me chocó porque son 9 ya. O sea, Brutal. no. Y yo siento que todavía estoy como empezando a hacer lo que yo Estamos quiero empezando hacer. a calentarle, aprendiendo todos los días. Eres una persona a quien siento la responsabilidad de hacerle esta pregunta. ¿Cuál es el mayor problema de nuestro país y cómo tú lo resolverías? Wow, Carlos. Esa es una pregunta ultra compuesta y no es algo que yo creo que tiene una sola contestación, ¿verdad? Yo creo que hay muchos problemas estructurales en Puerto Rico, particularmente en lo que es cómo opera el gobierno y la eficiencia que tiene el gobierno. Hay un problema de que no suficientemente se trabaja en este país. Más del 60% de Puerto Rico no trabaja. Y se hace difícil, bajo esos problemas estructurales, tener un país que eche para adelante, ¿verdad? Yo creo que para que Puerto Rico eche para adelante, tiene que haber más personas que tengan esa hambre de progresar. Y eso empieza en la casa, eso empieza en la educación y eso empieza a crear unas condiciones económicas, socioeconómicas y culturales donde se instruya y se inspire a que la gente eche para adelante. Esa en el aspecto privado. En el aspecto de gobierno, pues tiene que haber mucha mejor eficiencia con cómo se hace una estrategia a largo plazo, no una estrategia de cada 4 años, no una preocupación por mantenerse en el poder, sino para tomar decisiones difíciles que aporten al país. Tiene que haber un liderato que se mantenga
trabajando para el pueblo y no un liderato que está más preocupado por cómo se mantiene en el poder. Y yo creo que eso es de las 3 o 4 o 5 cosas. Yo puedo darle una recomendación. El libro de Jay Fonseca lo escribió hace 9 años. En el 2013 se llama El Banquete Total. Él tiene un capítulo casi acabando el libro y él da 75 estrategias o sugerencias para mejorar el país. De las 75 te diría que quizás 8 o 9 se han empezado a hacer. Okay. Como por ejemplo, ahora se están mejorando los servicios tecnológicos. Hay unos servicios que se han digitalizado el gobierno que antes no había. Hay que dársela como el DITOP. Como el DITOP, o sea, esas cosas que están pasando. Hay cosas que te reiría. Te vas a reír, lo voy a decir ahora, porque no lo pude decir cuando lo conversé con él hace poco. Que él decía que debería de multar a la agencia de agua o luz cada vez que hay apagones. Eso es algo que 10 años casi después ha empeorado, no ha mejorado. Claro. So, claramente hay unas condiciones que no han mejorado, pero lo que quiero invitar al lector es, si tú tienes preocupación por tu país, que yo pienso que si tú eres puertorriqueño y tú vives en Puerto Rico, no te quieres ir de Puerto Rico, es tu responsabilidad educarte en el tema. Y eso empieza leyendo la historia, que el libro de Silverio es buenísimo para eso. Y eso empieza también leyendo esas columnas de los Jay Fonseca de la vida y Silverio de la vida o del político que tú admires para eso, para que tú vayas familiarizándote con cuáles son los problemas y cómo uno puede empezar a educarse para si se convierte en una persona de influencia, que es lo que pasa cuando tú progresas. Tú progresas en tu carrera, tú puedes tener influencia, tú puedes cambiar cosas. Si tú llegas ahí, pues tú mejorar las condiciones para que la próxima generación le dé menos trabajo. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Oye, me ha encantado que nos hayamos sentado aquí con todas interrupciones. Gracias por mantener el temple y hacer esto algo bien divertido. Podría estar hablando horas con una persona como tú. Creo que necesitamos que la gente también escuche estas conversaciones de personas. Tú eres parte de la solución ya, tú te estás educando, tú tienes estrategias a largo plazo. Yo creo que tenemos que añadir que deberíamos tener una estrategia a largo plazo para nuestra vida, porque eso también ayuda, ¿verdad? Claro. Así que gracias por todo lo que haces. Antes de hacerte la última pregunta, vamos a hacer algo bien rápido. Me gustaría hacer un pequeño ping-pong contigo, porque tengo intriga. Me encanta. Un bonus. Libro favorito non-fiction. Wow. No ficción significa desarrollo personal, etcétera. Wow, eso es difícil por aquello del respeto que le tengo al medio, pero este año leí un libro que yo llevaba mucho tiempo en mi lista y no lo había hecho porque le temía al tamaño del libro. Eran casi 500 páginas. Pero es el de Sapiens. Ok, lo tengo en mi lista y yo creo que estoy ahí intimidado también por lo mismo. Porque queremos leer. Yo creo, pero lo que pasa es que es difícil tú querer cambiar si no entiendes por qué hacemos lo que hacemos o de dónde sale la estructura que actualmente opera. Okay. Entonces, ese libro, a nivel de introducción a la historia, introducción a la filosofía, reta tantas cosas que tú das por sentado. Tú piensas que pues, el dinero está ahí porque está ahí y yo tengo que trabajar 9 a 5 porque esa es la estructura, ¿verdad? De la industrialización. Pero ¿por qué eso hace? ¿Y de dónde sale eso? ¿Y por qué no seguimos cazando mejor y comiendo lo que nos comemos? ¿Entiendes? y ese tipo de lectura no solamente te instruye a aprender de la historia, que es buenísimo, ¿verdad? A nivel intelectual, enriquecerse uno como lector, pero que a la hora de tú querer crear o inspirarte a nivel creativo, tú puedes tener referencias de por qué las cosas son como son. Okay. Ese es uno. Otro que te voy a añadir a eso. Déjame ver. Otro que voy a añadir a eso es I Will Teach You to Be Rich, de Está muy bueno. Ramit Sethi. Simplemente porque
el libro de finanzas y el tema de finanzas es algo que toda persona, si quiere mejorar su vida en un aspecto que donde está tanto trabajo, que es cómo tú tienes una vida financieramente saludable, debería autoeducarse en el tema de finanzas. Y ese libro es como si fuera un plan de 6 semanas, que tú lo vas, mientras vas leyendo, a mí me encantan los libros accionables, y ese libro es extremadamente accionable. Es highly recommended para quien esté buscando libros de finanzas. Ficción. ¿Tienes alguno que tú digas, mano, me encanta esto? El de ficción. El de ficción, no te puedo decir que hay un libro que me ha volado la cabeza, porque tampoco puedo pretender de que pienso que leo mucha ficción. No soy mucho de ficción. El libro de chamaquito que me volvió loco fue el de 100 años de soledad. Bello. Que yo creo que es un libro que tú te encariñas tanto de los personajes. Sí. Y Macondo. Entonces Macondo. El chiste de que Puerto Rico es como un Macondo continúa y Cada persiste. vez se hace más. Entonces como que es como de esos libros que si yo tuviese más tiempo, probablemente lo leería con la madurez que tengo ahora, porque estoy seguro que aprendería de otras cosas. Últimas 2. Héroe favorito de ficción. Ya sea superhéroe, un héroe X de ficción, favorito, ¿y por qué? Batman. Ay, qué caballo. Estaba en tensión aquí. Ese es mi favorito también. ¿Por qué? ¿Por qué Batman? Tiene que ser Batman. 2 cosas. Batman nació en privilegio. Tiene cero necesidad de tener que enrollarse las mangas, pero lo hace. Yo creo que hay veces que queremos poner en un pedestal las personas que salen de una, ¿verdad? De una situación difícil económicamente y se mejoran. Pero también hay algo interesante de ver personas que no tienen ningún tipo de necesidad para hacerlo y lo hacen como quiera. O sea, que yo creo que esa parte de Batman es bastante undervalued, lo que diría. Y obviamente Batman no tiene poderes. Pero Palacio es de los míos. Pero de estratega, todo lo que él tiene que hacer para competir es como 4 veces lo que todo el mundo tiene que hacer. Invariablemente es difícil de no admirar esa parte. Muy bien. De hecho, te voy a añadir esto nada más para que te rías. Hay un cómic donde Batman y Superman intercambian poderes. Ok. ¿Qué pasaría si tú a Batman le das los poderes de Superman? Se convierte en un villano, super dark. Porque entonces es una persona que está porque él es dark. Que tiene tanto trauma y quiere controlar tanto. Sí. Que imagínate si le diera el poder de Superman, no es... O sea, se desbalancea. Como que... Qué brutal. No está en cárcel para que la chequee. Muy importante. Eso es un punto válido a veces en la vida real. Héroe favorito del mundo real y por qué. Héroe favorito del mundo real, y invariablemente para el que me conozca lo tengo que mencionar. Ya no está aquí, era Kobe, el atleta. Este tipo y yo nos vamos a hacer amigos para que sepan. Apúntalo por ahí. Kobe Bryant, porque lo mismo, similar a Batman, hijo de un atleta, como quiera era el más fajón de todo. Es un tipo que se hizo mucho dinero en la carrera. Cuando se retira, él puede ser cualquier cosa. No tiene ni que estar... Puede ser como Jordan, que se escondió y vive, ¿verdad?, súper felizmente con el dinero. Y él estaba bien preocupado con crear historias para jóvenes, que es un segmento que ni siquiera es rentable, lucrativo. Exacto. Es rentable, pero no es tan lucrativo. Y él puede vender lo que sea y se va a vender, pero que era una persona que estaba bien consciente siempre de cómo yo mejoro la próxima generación o cómo yo hago algo para el próximo que viene. Y yo creo que mucha de su carrera él se puso esa máscara de ser un medio, no sé si puedo decir esta palabra, puedes decir la palabra, huele bicho. Él se puso esa máscara
Porque era parte de ese personaje del Black Mamba, de cómo intimidar. Es el Bruce Wayne, ¿verdad? Ajá, es como la máscara, ajá, es que es su Batman persona. Y lo que cuando él hace como el 180 en su último año, y eso también, ese muchacho, otro ejemplo de lo lindo que es cuando tú tienes tanto contenido digital. Todas sus entrevistas y todos sus mensajes van a vivir después de que él... Totalmente. O sea, por 100 años más, lo que quiero decir. Y el hecho de que él se preocupara por los niños, así, por querer mejorar los atletas en la próxima generación y crear como que ese camino así, es difícil de no admirar. Aparte que lo que está brutal es que no vivió suficiente para ver lo que hubiese sido. Estaba empezando su pick. Pensábamos que su pick estaba en la cancha, él estaba empezándolo fuera de ella. Pero si tú te identificas como un storyteller y que un tipo con toda la oportunidad del mundo valore el storytelling como medio y el poder que tiene para influenciar, pues eso es... Entonces tú no estás tan loco nada, ¿entiendes? Sí, definitivamente. Oye, conversación brutal, Raúl. Antes de hacerte la última pregunta, dile a todo el mundo dónde te puede conseguir, redes sociales, dónde consigues tu podcast, toda la información. Bueno, no tengo un libro, ¿verdad? Pero pronto viene. Pero me pueden buscar. Yo soy igual en todas las plataformas, Raúl Palacios PR, @ Raúl Palacios PR, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. O sea, lo traté de simplificar para eso mismo. Y lo que voy a pedir es que si me quieren apoyar, pueden suscribirte al canal de YouTube, porque estamos tratando de llegar a los 1000 suscriptores para... Estamos en la misma carrera, por favor vayan, toda la gente mía bonita que siguen, esto es buen contenido, vayan a donde Raúl, suscríbanse ahí, por favor. Y si te gusta el contenido, algo que estábamos conversando ahorita cuando se fue la luz era, Carlos, que quiero empezar a tratar de traer experiencias y eventos. Es algo que hacía como voluntario en una asociación antes, que se llama Alfa, como lo que habías mencionado, pues traer ese tipo de eventos para jóvenes profesionales, pero obviamente bajo la sombrilla ahora de lo que es la maestría. La última pregunta, Raúl, que siempre hago a todos mis invitados, es ¿cómo tú ganas tu día? ¿Cuáles son esas 3 a 5 hábitos que tú haces diariamente para que cuando tú llegues a la cama puedas decir, hoy yo gané mi día? El primero es levantarme temprano. Si yo me puedo levantar temprano, ya yo siento que gané. Porque es una victoria importante. Porque la realidad es... Y no es levantarse temprano por levantarse temprano, porque yo he entrevistado gente que me dicen que se levantan todos los días a las 4 de la mañana y yo valoro mucho mi sueño como para decir que siempre, porque si llega a las 12 no voy a levantarme a las 4. Ajá. Pero yo pienso que si tú te levantas, yo me trato de levantar entre 5 a 6 de la mañana, antes de que se levante el nene, antes de que se levante mi esposa, y tengo ese tiempo para hacer una de 3 cosas. O medito, que es algo que empecé a hacer reciente, y meditar puede ser tan sencillo como decirle a la alarma, dame 11 minutos, y voy a intentar lo más posible no pensar en nada. Bello. Y no lo vas a poder hacer, porque tu conciencia, cuando te empiezas a hacer eso, te vas a dar cuenta que es como tener un pana que te habla mucho y tú estás como, ok. Entonces cuando estás meditando, tú estás diciéndole, ok, a ver si el pana se calla. Eso está bueno. Pues en ese proceso, tratar de ir desarrollando la habilidad de no hacerle tanto caso para simplemente dejar que la mente descanse. Porque yo pienso que nosotros estamos programados para estar así todo el tiempo y el cerebro necesita un poco de tiempo también para tú darle descanso. Y lo hago más para eso. Religiosamente, mínimo 4 veces en semana hago ejercicio allí en Golden Mile, en Atorrey, en ese CrossFit. Eso fue algo que empecé en el 16 y no he parado. Bello. Y algo que yo escuché esto en un podcast de Joe Rogan, pero hace mucho sentido. Mucha gente piensa que el entrenamiento físico es un pursuit más vanidoso y más como para tú sentirte mejor visualmente. En el espejo. Pero el entrenamiento físico es más mental que otra cosa. Totalmente.
de como acuerdo. la gente, lo que pasa es que la gente intelectual académica no hace ejercicio, eso no lo asocian como un intellectual pursuit, pero el tú estar obligándote a hacer ejercicio los días que no lo quieres hacer, el tú concentrarte esos 15, 20 minutos para tratar de dar un mejor rendimiento en ese momento en particular, eso, y ser consistente en eso es totalmente mental. Y yo creo que parte de lo que los cuerpos están hechos, no están hechos para estar sentados todo el día en la computadora, están hechos para moverse. Y eso para mí, las veces que yo hago ejercicio, yo siento que gané también. Bello. Y si puedo leer, leo. Obviamente nunca hago las tres cosas a la vez. Y yo tengo a mi hijo mitad del tiempo. Ya hay una custodia compartida. So, cuando él está y yo tengo ese tiempo, cuando lo recojo de la escuela y nos sentamos a hacer lo que sea. Puede ser algo tan bonito como jugar un juego, puede ser algo como hacer lucha libre, puede ser algo como que nos quedamos dormidos en el sofá. Si eso pasó y tengo esa memoria de que le dediqué ese tiempo, gané mi día. Bello. Comparto algunas de las cosas que tú haces para ganar tu día y en parte de lo que hablaste del ejercicio, creo que es un debate que tuve con mi hermano Mauri Álvarez, quien fue parte de los orígenes de Gana tu Día, y yo decía, mira, el ejercicio es totalmente mental, es algo que tú haces y no quieres hacer, tú no quieres hacerlo, tú lo estás haciendo y ya tú estás forzándote a hacer algo y eso te está aclimatando tu mente a que, como hablamos ahorita, cuando empiezas en los periodos incómodos de tus proyectos, el hacer ejercicio te educa a que tienes que mantenerte esa ahí. Es la palabra, te educa. Y obviamente la parte de ser padre, no creo que necesariamente tengo que estar 8 horas con mi hijo y mi hija para ser un buen padre, pero en el momento que esté quiero estar con ellos. Bueno, yo creo que vienen muchas cosas buenas de Raúl. Siempre termino con varias cosas. Primero, dando las gracias a mis amigos de Woodbrand PR por su apoyo. Esta gorrita es para mi pana Raúl, para que yo sé que a él le gusta los botecitos también. Esa como que me combinó con la playa. Así que sabes que puedes ir a woodbrandpr.com, utilizar el código GTD, tiene free shipping. También tengo que terminar con que yo me llevo de esta conversación mágica. Me encantó cuando hablamos de que no es quitarte cuando está difícil, ¿verdad? Es tener un círculo que te pueda ayudar a decir, mira, estás en el camino correcto o no, ¿verdad? A Raúl y a mí los dos nos identificamos porque vivimos experiencias en nuestros trabajos que le estábamos dando con todo, con mucha pasión a algo que nos gustaba, pero nos estábamos destruyendo físicamente y emocionalmente probablemente también. Así que eso es bien importante. Carlos Figueroa, el tipo que te dice que nunca te quites, yo creo que sí, debemos cambiar la retórica y decir qué hace sentido. Tienes que identificar si en realidad lo que tú no te estás quitando es algo que es demasiado, que no deberías ni tan siquiera estar persiguiendo, ¿verdad? Lo otro que me encantó es que cuando empezamos algo, a veces queremos ese éxito, pero tenemos un periodo incómodo. En ese periodo incómodo no es que tú te vas a quitar, tenemos que vivir ese periodo incómodo. De hecho, estamos de acuerdo los dos en que vamos en que si viéramos para atrás estaríamos en las mismas empresas donde empezamos, con esa misma incomodidad porque nos preparó para otras cosas y nos dio diferentes perspectivas. Y si tú quieres aportar a tu país, edúcate. ¿Cómo tú puedes aportar? Y yo creo que intrínsecamente lo mencionamos. Sé mejor tú. Ten una estrategia de vida, ¿verdad? Para que tú no seas parte del problema, sino parte de la solución. Y a veces cuando estás en este camino vas a perder gente, pero en el camino vas a ganar muchas más. Así que no te olvides de eso, ¿verdad? Mi gente, conversación espectacular con el CPA, escritor y futuro autor Raúl Palacio. Sabes que puedes ver este podcast en tu plataforma favorita, ya sea Apple, Spotify y también en YouTube. Suscríbete a nuestro canal para que nos ayude a seguir impactando la vida de muchas personas y me ayudes a tocar esas 100,000 personas. Y nos puedes ver los lunes y los miércoles a través de Liberty Canal 85 a las 7 de la noche. Si te gusta este contenido, compártelo porque puede ser que alguien que escuche esta conversación comience a tomar acción en su vida. 30 de agosto comienza la ruta ganadora, 6 sesiones. Si quieres toda la información de qué implica esto, puedes ir a los detalles del podcast.
Pero básicamente vamos a calibrar el GPS de tu vida. Con un pin hacia dónde tú quieres ir, vamos a calcular esa ruta y vamos a empezar a tomar acción. Si tienes dudas me puedes escribir, hacemos una llamadita de 10 minutos para aclarar cualquier duda. Y nada, mi gente, recuerda que eres la única persona responsable de todo lo que pasa en tu vida, que la forma en que cumples tus sueños, desarrollando los hábitos que te acercan a ellos, porque eres tu hábito. Diariamente toma las acciones que te acercan a tu mejor versión para que cuando vayas a la cama todas las noches vas a decir, yo gané mi día. ¡Yeah!